Gracias a Dios, hermanos, por poder alabarle juntos. Me da gusto verlos. Vamos a tener un tiempo para orar y disfrutar también de ello. Y vamos, por favor, a Salmo capítulo 2. Estamos estudiando los salmos. Es nuestro tema que hemos ido desarrollando en lo que es los jueves, nuestro servicio de oración. Y estamos aprendiendo allí en el libro de los salmos. Vaya conmigo al Salmo capítulo 2. Hemos estado estudiando algunos géneros de salmos en el libro de los salmos, ¿verdad? Aunque recuerden que la clasificación por géneros no es como tal inspirada por Dios, pero es más bien un intento de los teólogos, de otros creyentes que han estudiado para poder clasificar y poder quizá facilitar la ubicación de los salmos y el estudio mismo de los salmos, ¿no? Y según esta clasificación, como la que estamos siguiendo nosotros, hay diferentes tipos de clasificaciones, varían y algunos teólogos concuerdan en algunas categorías generales, pero en la que hemos estado siguiendo, hemos visto 5 clases de salmos cuando los vemos por género. Hablábamos en primer lugar de los salmos de alabanza general. Recuerda que un salmo es alabanza al Señor, pero traen un tema. Y los salmos de alabanza general es donde el autor está hablando de por qué Él es digno de ser alabado. En los salmos de clamor, en donde el salmista manifiesta el problema que está pasando y también alaba al Señor porque confía en que Él le va a responder. Número 3, los salmos de alabanza específica. Esto habla de obras particulares para ya sea el pueblo o la persona, algo específicamente que ha hecho en sus vidas, y le alaban al Señor por lo que como Él ha respondido. Salmos de confianza, ¿verdad? En los que los salmistas también alaban al Señor por la respuesta del Señor. Tiene cierta parecido, pero la realidad es que en estos salmos de confianza ellos están advirtiendo que el Señor actuará y que a pesar de cómo están las cosas, saben que el Señor actuará y por eso le alaban. Y los salmos sapienciales, ¿no? Donde aprendemos sabiduría, esta parte donde el hombre desde la perspectiva humana puede alabar a Dios por lo que él puede entender de lo que está sucediendo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Es una perspectiva correcta de las cosas desde la perspectiva humana de los hombres inspirados por Dios. Entonces, hasta ahorita hemos visto 5 tipos de salmos por género. Ahora vamos a estudiar el Salmo 2. Ve conmigo al Salmo 2, por favor. Y el Salmo 2 está clasificado por la mayoría de los eruditos dentro de lo que se llaman salmos reales o salmos regios, ¿ok? Se llaman así porque en esta clase de salmos se habla específicamente del rey de Israel. Así que entonces este tipo de salmos eran usados por la dinastía del rey David para recordar lo que Dios estaba haciendo en Israel, en el rey y en la familia del rey también, y en las promesas hechas por Dios hacia ellos. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que estos salmos reales, cada uno de estos, apuntan al supremo Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver. Nos vamos a dar cuenta de esto. Apuntan hacia el gobierno de Cristo, apuntan hacia la soberanía y el poder de Cristo, y aunque está hablando de los reyes de Israel, apunta hacia el Rey de Reyes. Salmo 2, por favor. La intención ahora va a ser que podamos estudiar una de las 2 partes en la que vamos a dividir de manera completa el Salmo. La dividiremos en 4 secciones, pero veremos 2 hoy si Dios nos lo permite. Mira lo que dice Salmo capítulo 2, por favor. Si tienes tu Biblia allí, te pido que me sigas con tu mirada. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Esto hace referencia al rey ungido. Diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe.
El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones por herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás como con vara de hierro, y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Al leer este salmo regio, te das cuenta de que habla de Dios, Jehová. Nuestra versión que tenemos en nuestras manos, la palabra Jehová la ponen como Señor, como el Adonai que utilizaban en el tiempo de Cristo. Pero habla del Señor, de Jehová y su ungido, su rey. De hecho lo llama mi hijo. Y ese rey, en esa relación con Dios, es a lo que se refiere, mi hijo eres tú. Y Dios está con ellos y los bendice, dice el texto. Y si ellos lo piden, dice, yo les voy a dar todos los reinos, ¿no? Es como la aplicación directa a lo que eran los reyes. Al final es curioso que el salmista al estar escribiendo dice, ok, entonces naciones, otros reyes. Mejor, vamos a decirlo así, tengan discernimiento y pórtense bien. Porque si el hijo se enoja, y entonces se está refiriendo al rey que Dios escogió, ustedes les va a ir mal de alguna forma. O sea, hablando con confianza de ese Dios con ese rey de Israel. Bien, vamos a ver 4 aspectos que propongo en una sola frase en este momento. Y de estos 4 aspectos veremos los 2 primeros. Pero eso es lo que vamos a ver en nuestro tema. Nuestro tema hoy es Dios reina. Dios reina. Y propongo esta sola frase. Aunque el mundo se opone, el soberano Dios lo ha decretado. Que Cristo el Rey sea exaltado sobre todo y a Él se le rinda toda la gloria. Vuelvo a repetirlo. El soberano Dios lo ha decretado. Que Cristo el Rey sea exaltado sobre todo y a Él se le rinda toda gloria. Me faltó una frase, que de hecho la vamos a ver hoy. Vuelvo a decirlo. Aunque el mundo se opone. Todo esto va a suceder aunque el mundo se opone. Nota por favor la primera parte. Aunque el mundo se opone. Veamos la oposición contra Cristo el Rey. Por favor ustedes, ahora, ayúdenme a leer verso 1 al verso 3. Esta es la primera sección que estudiaremos. ¿Listos? Que se oiga fuerte, hermanos, y con ánimo. Adelante, hermanos. ¿Qué dice? Nota cómo dice que las naciones estaban en desacuerdo con que hubiera esta clase de rey. Una clase de rey que su reino abarcaría un imperio. Y habla de que las naciones están tramando en contra de este plan. Ahora, hay que recordar algo. En este salmo regio, el enfoque es David y su descendencia, el reino de Israel. Recuerden que David recibió la promesa de un descendiente que tendría un reino mundial y eterno. En 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16, dice la Escritura, cuando tus días se cumplan, estaba hablando el profeta Natán, hablando a David, y le dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, Dios le manda a decir esto, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, o sea, un hijo, una descendencia, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre.
Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Nota que el Salmo 2 dice, Dios me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahora, ¿quién era el que le iba a edificar casa, hermanos? ¿David no lo hizo? ¿Quién fue el que lo hizo? Salomón. Entonces, la aplicación directa de este texto era Salomón quien edificará casa, yo estableceré su reino, seré como un padre para él. Y nota, hablando de Salomón, cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. ¿Recuerdas al primer rey de Israel? No del linaje de David, obviamente, Saúl. Tu trono, le dice a David, será establecido para siempre. El Señor le está diciendo a David, yo te voy a hacer esto, yo lo prometo. Esto es un pacto que Dios hace con David. Yo lo voy a ejecutar. Un pacto realizado por el poder y la soberanía de Dios. Cuando David escucha esto, notemos la respuesta de David al entendimiento de los alcances de ese reino. Él responde inmediatamente en el verso 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios. Y se refiere a esta bendición. Pues también has hablado de la casa de tu siervo, la descendencia, concerniente a un futuro lejano. Y nota esta frase importante. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Qué entendió David? Entendió que la bendición que le estaba prometiendo no solo sería que impactaría la vida y los descendientes de David, sino que esta bendición tendría un alcance más allá de Israel. Alcanzaría a los no israelitas de tal manera que dice, esta es la ley de los hombres. Es decir, tú lo has decretado y esto sucederá para toda la raza humana. Implica que él entiende que este reino no era como que algo humano normal, sino que el alcance sería algo que implicaría y abarcaría toda la raza humana. Esta es la ley para los hombres. Este se llama el pacto de Dios con David. Un pacto incondicional, es decir, Dios lo ejecutaría con su poder, no bajo condiciones humanas falibles. Y sería un pacto eterno. Ve conmigo al Salmo 89:3, por favor. Nota cómo dice este Salmo 89:3. ¿Está Dios hablando? El escritor a manera de profeta está hablando de parte de Dios y dice el verso 3, yo he hecho un pacto con mi escogido. ¿A quién se refiere? A David. He jurado a mi siervo David, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hay que entender que esto no se ha cumplido. Es decir, después del último rey, antes de que fueran llevados a Babilonia, cuando regresan de Babilonia después del exilio, 70 años fuera, ya no hubo rey. ¿Qué estaban esperando cuando Cristo viene? El Mesías. ¿Por qué? Esperaban ese rey, algún rey que va a cumplir esto, que el reino de él va a ser permanente, que va a seguir gobernando, que va a impactar a todo el mundo. Por eso cuando vieron a Cristo sin corona, lo rechazaron. Ahora, este es el pacto de Dios entonces que hace con David. Algunos lo llaman el pacto davídico. Pero entonces, así como Dios tiene un plan, el plan de Satanás es destruir siempre el plan de Dios. Y desde antes del reino, después de la promesa a Abraham, de que de su descendencia, le decía, serán benditas por medio de tu descendencia. Nota cómo se unen estas dos profecías, dos promesas, dos pactos. De tu descendencia, una simiente tuya, serán benditas todas las naciones. Y luego le dice a David, y David entiende, esta será la ley para todos los hombres. ¿Hacia quién apuntan ambas promesas, ambos pactos? Cristo.
Ahora, Satanás entonces intenta impedir y ataca el plan de Dios. Recordemos a Balaam y Balac. ¿Qué querían hacer? Destruir para que no existiera Israel. ¿Lo lograron? No. Aunque los afectaron de una forma. Querían destruir esta promesa a la simiente dada a Abraham. El Salmo 83.1, si puedes ubicarte ahí, lo leo, si no, préstame atención. El Salmo 83.1 nos habla de cómo el plan de Satanás es atacar el plan de Dios. Y dice lo siguiente: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Porque he aquí que rugen los enemigos, los que te aborrecen alzan cabeza. Recuerda lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué están tramando? Quieren destruir el plan de Dios. Y en este Salmo 83 entonces está diciendo, dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, su pueblo. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Te hago una pregunta, ¿qué hubiera pasado si la nación de Israel desaparece? Bueno, hipotéticamente no hubiera nacido Cristo, porque la salvación viene de los judíos y no hubiera venido el Mesías. Pero es que el plan de Dios va más allá que una nación, una etnia. Es toda la raza humana. Entonces este plan, detrás de ese plan de las naciones contra los israelitas está Satanás. Han dicho, venid, destruyámosle para que no sea nación. Sigo leyendo el Salmo 83. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, de Moab, los agarenos, Gebal, Amón y Amalec. Los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. El Salmo está hablando de cómo hay ese ataque constante al reino que el Señor establece con David y su descendencia. Ahora, directamente estas promesas regias tienen su cumplimiento final y absoluto en el Mesías, porque Él es el Hijo de David, Jesucristo. Ahora, es importante entender esto para entonces poder también entender la aplicación. Ahora, cuando Jesús fue crucificado, muere, resucita y asciende a la gloria, los apóstoles interpretaron el cumplimiento del Salmo 2. Ve conmigo a Hechos capítulo 4, por favor, no pierdas el Salmo. Pero ve conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 25. Vuelvan a leer, hermanos, fuerte. Hechos, no sé si dije Salmos. Hechos 4, 25 al 28, por favor, hermanos. En el contexto, recuerden que encarcelaron a Pedro y a Juan y los amenazan que si siguen predicando en nombre de Cristo los van a perseguir y matar. ¿Ok? Pedro y Juan van y lo platican a la iglesia. ¿Y qué sucede entonces en la iglesia? Hermanos, por favor, fuerte, adelante. ¿Qué dice? Hace falta un poquito más de involucramiento de todos, hermanos, para que se vea parejito. Pero noten al final que dice la iglesia dice, se cumplió lo que dice el Salmo 2. Porque se unieron en esta ciudad tanto Herodes como Poncio Pilato, gentiles, las naciones mencionadas en el Salmo 2. Dice, y los pueblos de Israel. Es decir, no solamente eran extranjeros, sino que en la profecía del Salmo 2
incluso está hablando y está involucrando a mismos llamados judíos. Y se unieron, dice, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, ese acto en el cual quizás Satanás y el mundo pensó que se había deshecho de Cristo, era algo que Dios ya había determinado que sucediera. Estaba en el plan del Señor. ¿Por qué esta hostilidad contra Dios y Jesucristo? ¿Por qué las naciones y aún los que se decían judíos se unen para llevar a cabo esto contra Jesús? ¿Por qué esta hostilidad contra Dios y contra su Cristo? Nota lo que dice el Salmo 2. ¿Qué dice el verso 3? Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál es la idea, hermanos? Bueno, esta es la misma guerra que se ha efectuado desde el mismo jardín del Edén. ¿Cuál es esta guerra? Bueno, la guerra de que el hombre quiere ser su propio soberano. De que no quiere que haya nadie que lo gobierne. Que no quiere que haya nadie que lo controle. El hombre quiere ser como Dios, y cuando Satanás viene y le dice a Eva, mira, no te vas a morir, lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de eso que Él dice que no comas, serás como Dios. Dice la Biblia que en ese momento Eva fue engañada. Todo lo que escuchó lo vio como bueno y fue engañada. Y entonces va y come del fruto. Luego hago esta escena y ustedes ven una manzana, pero no sé cómo era la forma del fruto, pero fue y comió del fruto. No es un fruto que exista ahora, ¿ok? No vayas a empezar ahorita a pensar y perderte en la predicación. Yo digo que fue una papaya, yo digo que fue, no sabemos, no existe ya más. Pero el punto es de que cuando Adán ve a Eva comiendo, él no fue engañado. Él lo ve comiendo y él entonces de manera voluntaria peca, y es ahí donde entra el pecado, porque él era el responsable, era el cabeza de la humanidad y él fue el que peca. Yo me he puesto a pensar y alguna vez leía, bueno, ¿y qué debió de haber hecho Adán? ¿Qué debió hacer? O sea, está viendo a Eva comiendo y era como para decir, ¿qué hiciste? Y no sabemos cómo se da la charla por completo, solo de manera resumida dice que él comió junto con ella, pero claramente la Biblia dice que él no fue engañado. Alguien dijo algo que es muy cierto. Bueno, lo primero que debía haber hecho Adán era ir y aplastar a la serpiente con su pie en su cabeza. Matarlo. Después, ir delante del Dios con el que se conversaba todas las mañanas. Y cuando él viniera y viera a Eva en esa condición y preguntara qué es lo que sucedió, Adán debería de haber, segundo paso antes de ese, no haber comido el fruto, ir y matar a la serpiente y después ir delante de Dios y decirle, toma mi vida, perdónala a ella. No hizo nada de esto Adán. Pero ¿saben quién sí lo hizo? Cristo. Él nunca pecó. Él muere y cuando muere y resucita aplasta a Satanás y va delante del Padre y le dice, yo por ellos. Eso no lo hizo Adán. Pero es exactamente la misma guerra. El hombre quiere ser como Dios, quiere ser su propio soberano. Ellos quieren ser, queremos ser, dijo el otro, independientes. Queremos romper, echar sus cadenas de nosotros, sus cuerdas de nosotros. Que no tengan control sobre mí. El hombre quiere ser independiente sin entender que fue creado dependiente de su Creador. Y que si en un momento Dios dijera, ok, muy bien, haz lo que tú quieras y yo ya no voy a intervenir, desaparecemos. En este sentido, Satanás es el primer necio, porque sigue pensando que puede vencer a Dios. Y viene un plan y él lo entiende, él lo descubre, él lo investiga y quiere destruir ese plan. Y ahorita vamos a ver cómo es que Dios actúa al respecto.
Pero el hombre quiere ser independiente. Por eso esa hostilidad contra Dios y contra Jesucristo. El hombre quiere desaparecer todo gobierno, quiere gobernarse a sí mismo. Me hace recordar una ilustración, tal vez la has escuchado, de un hombre científico que se emociona porque él entonces descubre cómo crear al ser humano. Y entonces va delante de Dios y le dice: Dios, ya no eres el único, ya no te necesitamos porque ya descubrimos cómo crear al ser humano. Ok, entonces Dios le dice: a ver, adelante, muéstrame. Bueno, para empezar, Señor, nos dimos cuenta que el cuerpo humano y su composición es muy similar a la tierra del mundo, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tomamos un poco de tierra y... alto ahí. Espera un momento, le dice Dios. En primer lugar, esa es mi tierra. Dame mi tierra. Continúa. Siempre dependemos de Dios. Pero el hombre quiere eliminar a Dios sin entender que somos dependientes. Hermanos, necesitar de Dios y que la humanidad necesite de Dios es una muestra del amor de Dios mismo. Ve lo que dice Oseas, capítulo 11, por favor, versículo 1 al 4. Hablando Dios acerca de la necedad del mismo Israel, los incrédulos, la nación incrédula de Israel. Nota lo que dice Oseas capítulo 11, verso 1. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. ¿Y qué era un profeta, hermanos? Un profeta era realmente un mensajero de parte del Señor, o el que hablaba de parte de Dios. Dice: cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. ¿Veo desconcierto? ¿Qué dije qué? 11.1. Muy bien. Discúlpenme, hermanos. ¿Listos? ¿Ya vieron dónde? Voy a volver a empezar. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Efraín es una palabra que se utiliza para referirse a todo Israel, por ser la capital. Yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Ellos vivían su vida conforme a su placer, pero dice Dios: pero yo era el que los sostenía. Y esta es una verdad que aplica a toda la humanidad. Dios sigue sosteniendo con paciencia. Y luego dice, verso siguiente: con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. ¿Y cuál es la idea? Los lazos implican cadenas o lazo de ese entretejido. ¿Pero para qué se utiliza un lazo? Un lazo se utiliza para que algo no se vaya más allá o lo atraigas hacia ti. Y dice el Señor que Él utilizó lazos, Él utilizó cosas, circunstancias para hacer que las personas se acercaran, pero eran lazos de amor, porque si los suelta se van a destruir. Porque si los suelta les va a ir mal. Entonces Él mantenía eso. Pero ¿qué vimos en el Salmo 2? Quiero echar sus cuerdas de mí. Ya no quiero que Él tenga autoridad sobre mí. Quiero que me deje hacer mi voluntad, por favor. Y si eso lo logro, voy a ser feliz. Dice el Señor: lo que no entiendes es que mis leyes y lo que yo hago para jalarte hacia mí son cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas, les di descanso. Y nota esta frase: me incliné y les di de comer. Hermanos, Dios se inclina para bendecir a la raza humana caída. Él está en su gloria, pero Él no es, aunque es trascendental, Él también es inmanente. ¿Qué es esto? Trascendental es que está tan por fuera de nuestra esfera que simplemente no tendría contacto con nosotros, pero dice: yo me inclino. Yo me inclino para ayudarles. Yo me inclino para servirles, porque Él está arriba y yo abajo. Y aún así, ¿qué quieres? Soltar las cadenas y correr libremente
en saber que te vas a matar. Dios se inclina para bendecirnos. El hombre quiere pensar que es soberano en su reino. Quiere pensar que no necesita de Dios. Quiere pensar que Él mismo vino a la vida. Quiere pensar que no hay Dios que gobierne porque se convence Él mismo en pensar que no se volverá a topar jamás con Él. Pero todo plan e intento, dice el texto, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Todo plan para intentar hacer esto y ser independiente simplemente no. Es un intento vano, no lo lograrán. Piensan cosas vanas. Entonces nota algo. Aunque el mundo se opone, que es lo primero que está diciendo estos versículos, el mundo está luchando contra Dios y quiere romper sus cadenas de ellos. Aunque el mundo se opone, paso número 2, el soberano Dios lo ha decretado. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo dije. Y no es como que Él le pese, sino que en esta parte, hermanos, vamos a hablar de la soberanía de Dios y su rey. La soberanía de Dios y su rey. Nota por favor los versículos 4 al 6. Primero vimos la oposición contra Cristo el rey y ahora la soberanía de Dios y su rey. Mira lo que dice el 4. Ok, ellos están queriendo echar las cuerdas de ellos. Y mira lo que dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. La Reina Valera pone como está en el original, el que se sienta en los cielos se ríe. O el que mora en los cielos se ríe. Pero esta palabra sentarse, morar, que se traduce en otras partes como sentarse, la idea es que Él está en su trono. Que no solo mora allí, sino habla de sentarse, y al sentarse en un punto, en un lugar, está refiriendo hacia que Él está en su trono. Por eso la Nueva Biblia de las Américas agrega esta frase, el que se sienta como rey. Porque es la idea de la palabra. Ahora, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. La soberanía de Dios y su rey. Hermanos, ¿qué aprendemos de estos textos? Los decretos soberanos de Dios son irresistibles. Son irrevocables. Lo que Dios decreta, absolutamente nadie lo puede cambiar. La palabra utilizada aquí que dice, Él se sienta como rey en los cielos, se ríe y luego se burla de ellos. Esta palabra se ríe, shahak, significa lo siguiente, reír por despreocupación. Ok, todo el mundo quiere desaparecer a Dios, pero en un sentido el punto es este, a Él le despreocupa. Y es una idea, hermanos, Dios, algunos dicen, bueno, Dios sí tiene emociones, pero luego dice que Él es inmutable, dice la Escritura. Pero recuerda algo, luego utiliza imágenes para que la entendamos. No, es como tener ahí a un pequeño de 1 año que quiere derribar a un adulto de 40 y quiere golpearlo con todas sus fuerzas porque está haciendo berrinche, está enojado, y entonces ese adulto lo ve y no le preocupa, se ríe porque es ridículo lo que está pasando. Es ridículo lo que el mundo hace. Quiere luchar contra Dios, quiere hacer esto realidad de liberarse, y dice el Señor simplemente se ríe despreocupado. Y luego dice se burlará. Esta palabra laaj implica expresar menosprecio. O sea, no solamente está despreocupado, sino que la idea en todo esto es que es ridículo el intento de quitar a Dios de su trono e intentar detener lo que ha decretado. Simplemente es risible. Es ridículo. Hermanos, ahorita aplicaremos algo a nosotros, pero
¿cómo luchamos con cosas y verdades que el Señor dice en su palabra, no? ¿Cómo luchamos con verdades, con principios que nos dice, mira, yo digo que hagas esto, pero tú crees que hay un camino mejor? Yo creo que hay otra segunda opción. Y es como decir, ay, es ridículo. Es ridículo. Además, no solo es ridículo el intento, sino que acarrean condenación para sí mismos. Dice, ok, él se ríe, él menosprecia esa acción, es ridícula para él, pero dice el 5, luego les hablará en su ira. Y en su furor los aterrará diciendo, y enseguida va a hablar de lo que él ha decretado. Ahora, recuerda una cosa. No solo es ridículo, sino que acarrea condenación para la persona. Y en el sentido literal, hablando de a quienes se refiere de manera directa este salmo, Israel, su rey y su pueblo, debemos recordar que los demás pueblos intentaron hacer desaparecer a Israel y el linaje de David. Por ejemplo, recordamos a Goliat. Y recuerdas que cuando Goliat viene David, y David cuando escucha lo que Goliat está diciendo, que pedía que le mandaran al mejor, él dice estas palabras. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Escucha lo ridículo. Para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Y no se está refiriendo al ejército temeroso, preocupado, que nadie quería ir a pelear. David no se estaba refiriendo a sus hermanos mayores que estaban ahí comiéndose las uñas porque les daba pavor presentarse ante un hombre de más de 3 metros, 3 metros 15 de pies a cabeza. Que solamente la cota de malla pesaba 50 kilos, dice la Escritura. Era una bestia. Cuando dice, ¿quién es este para retar a los escuadrones del Dios viviente? No se refiere a ese ejército temeroso. Se refiere a los ejércitos celestiales, los cuales el Señor solamente con decir algo actuarán y destruirían toda la tierra y todo lo creado. Es ridículo. Pero aún así nos damos cuenta que había ese intento contra el plan, el linaje que el Señor había escogido. O recordamos a Naamán el sirio, que tramó la extinción de los judíos en Babilonia, ¿recuerdas? En ese libro de Esther. ¿Y qué hizo Dios? Lo menospreció. ¿Y cómo lo menospreció? Lees esa historia y dices, híjole, ¿verdad? O sea, lo colgaron en su misma horca. Una horca enorme que había hecho, espectacular, para colgar allí a Mardoqueo. Un hombre que no solo quería matar a Mardoqueo, sino que hizo que el rey, engañándolo, firmara un edicto para que todos los judíos fueran asesinados en un solo día. ¿Qué quería Satanás? Destruir el linaje del Señor. Destruir los planes de Dios. Pero Dios se ríe y cuelga en su propia horca a Naamán. Dios es quien consagra a David y hablamos consagra a Cristo. Nota lo que dice el verso 6, estamos en el Salmo 2. Dice, ok, me río o se ríe el Señor, menosprecia esa acción y luego dice, les hablará en su ira, acarrea condenación ellos mismos o nosotros mismos y en su furor dice, los aterrará diciendo, pero es como decir, híjole, lo que no has considerado es que yo mismo he consagrado a mi rey. Esto es maravilloso. No dice consagraré al rey. Para Dios, cuando Él decreta algo, ya está hecho. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. No es que el Señor les esté preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estoy preocupado porque ya tú no estás de acuerdo, déjame cambiar el plan. No es lo que está diciendo, no está siendo sarcástico, sino que está diciendo, atérrate con esto, yo ya lo dije. Y no vas a poder hacer nada al respecto. En realidad, hermanos, la soberanía de Dios y su rey implica que los decretos soberanos de Dios son simplemente irrevocables.
Dios consagró, esa palabra consagrar significa ungir con aceite. Era como se ungía a los reyes de Israel. Y para Dios ese es un hecho, yo ya lo puse. Dios mandó ungir a David y Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesucristo el día de su bautismo. Su Hijo unigénito encarnado, y al morir y resucitar, dijo el Señor Jesucristo, bien, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Dice el Señor, ya ahora soy el Rey soberano, porque toda autoridad la poseo yo. Dios lo decretó y esto sucedió. ¿Recuerdas al ángel que dijo a María en Lucas 1:30 al 33? El ángel le dijo, no temas María, hablando del nacimiento de Jesús, porque has hallado gracia delante de Dios. Y luego dice, y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Mi hijo eres tú, ¿recuerdas? Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, Dios ha decretado que Cristo sea el Rey de Reyes, y por tanto, quien es digno de toda obediencia. Y por tanto, Cristo, cuando va con la iglesia, le dice, así que como tengo toda autoridad, obedéceme. Ve y haz discípulos. Y diles lo que yo digo para que ellos lo obedezcan. Y que se bautice cada uno de los que crean en mí. Y yo estoy con ustedes. La autoridad del Rey de Reyes con su iglesia. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que hace falta, hermanos? Que su pueblo se someta a su Rey. Él es el Rey. Él toma esa promesa. Él es el cumplimiento de esa promesa. En el tiempo de Jesús, el Mesías, ellos esperaban un rey vestido de ropas reales. Pero sería obviamente para sus mentes un rey falible, aunque un profeta, según lo que anunciaba el Antiguo Testamento, o por lo menos la teología que manejaban cuando Cristo vino. Sería un humano, pero con poder. Y Cristo les enseña que Él es superior a David. Ve conmigo a este texto, Lucas 22, por favor. Ahí sí quiero que me ayudes a leer. El Padre lo decretó. Ahora, ¿recuerdas a Herodes mandando matar a todos los bebés? ¿Lo pudo impedir? No, porque Dios lo decretó. Nota lo que dice entonces, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 41 al 46. Muy bien, hermanos, lean 41 al 43, por favor. ¿Listos? Fuerte. ¿Qué dice, hermanos? En ese momento que donde estamos leyendo, el Señor está muriendo. Viene débil, viene como un siervo sufriente. Pero nota por favor, cuando la Escritura nos habla, escucha esto, en el Salmo 110, dice lo siguiente, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él vino como siervo sufriente, luego Él muere, resucita, Él asciende al cielo y dice el Señor, bien, yo voy a poner a todos bajo tus pies. Y luego sigue diciendo, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. El pueblo, escucha este texto, el pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Cuando el Señor viene, el Señor mismo utiliza este pasaje del Salmo 110 para decirle a los fariseos, oigan,
para ustedes, ¿quién es el hijo de David? ¿O quién es más bien el Mesías? Y dicen ellos, es el hijo de David. Y dice, bien, a ver, tengo una pregunta. ¿Y por qué David dice y menciona el 110? Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, David está diciendo que su hijo es superior a él. Entonces, ¿cómo es que su hijo? Naturalmente pienso, si es mi descendencia, pues es inferior a mí en un sentido. Pero este al que se refiere se le llama Señor. David lo llama Señor. Porque les estaba enseñando que él era el mismo Hijo de Dios, superior a David, y él era el cumplimiento de las promesas a David. Ahora, algo más. Jesús el Mesías y Rey prometido. Ahorita leímos esta parte donde dice que el pueblo se te ofrecerá. Y no lo olvides, quiero terminar con esto. Jesús el Mesías y Rey prometido fue exaltado para ser adorado y obedecido por todas sus criaturas. Escucha esto, Filipenses 2, 8 al 11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Ya lo vimos cómo se humilló a morir en la cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, aquí está la salvación o la condenación. El que resiste someterse al Rey, Jesucristo, y lo rechaza como quien es digno de gobernar su vida, se perderá eternamente. Jesucristo no solamente es el Salvador, es el Rey. Y si la persona no entiende que al venir a Cristo viene aquel que tiene nombre sobre todo nombre y ante el cual se debe doblar la rodilla, la realidad es que o no le hemos explicado bien el Evangelio o no lo ha querido entender. Porque la salvación depende de venir y someterte al Rey Jesucristo. Y como dice el texto que leí en el Salmo 110, voluntariamente. En Juan 8, 21 al 27 el Señor les dice, miren, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Y quién es? Y él dijo que él era el Hijo de Dios. En la última semana de vida realizó un lamento con lágrimas sobre Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Rechazando esa soberanía y gobierno de Cristo. He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor regresará en gloria. Pero ellos rechazaron someterse a Cristo. Aún en la última cena, antes de ser crucificado, los líderes judíos le preguntaban, ya dinos si tú eres el Cristo. Y él dice, yo soy. Y no solo eso, sino que verás al Hijo del Hombre venir en las nubes. Glorioso, pero ellos no quisieron someterse, dijeron, ahí está blasfemando, le cubrieron el rostro y le golpeaban y le decían, a ver Cristo, ¿quién te golpeó? Bien, podríamos definir la salvación de esta manera. Es cuando una persona, voluntaria y gozosamente, renuncia a su propio plan soberano y ruega por entrar bajo el reino de Dios, su Rey, el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quieres seguir? ¿Prefieres que Dios te dé libertad para hacer tu plan y cumplir tus planes? Cristo enseñó que es necesario dejar de buscar tu propio reino con estas palabras: no te preocupes de todas las cosas que buscan las gentes de este mundo, mas busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. ¿Y qué es busquen su reino? Y se lo dijo a la gente que lo oía: sométete debajo del reino de Cristo. Y luego dijo aparte: si tú buscas eso, el que a mí viene no le echo gracia, no le echo fuera, perdón. El que a mí viene no le echo fuera. ¿Y esto por qué es, hermanos?
por la gracia del Señor. Iglesia, Cristo reina, dice Filipenses, y un día regresará glorioso y cumplirá todas sus promesas. Pero quiero que pienses conmigo a manera de conclusión lo siguiente. Realmente, tú vete respondiendo en tu mente, en tu corazón. ¿Realmente tú crees que Dios es sabio? ¿Crees que es soberano y como vimos que sus decretos se cumplen? ¿Crees que Cristo reina por la eternidad sobre su pueblo porque así lo determinó el Padre? Ponerlo para que debajo de él se doble toda rodilla, incluidos nosotros todos. ¿Tú crees entonces que Cristo reina por la eternidad porque así lo determinó el Padre? Algo más. ¿Crees que Dios es bueno y bondadoso en lo que hace? Entonces, si las respuestas fueron sí en tu mente, si el sabio Dios soberano ha puesto a Cristo como Rey sobre nosotros porque es bueno, porque Él sabe lo que es mejor para mí, no puedo entender que solo me causo infelicidad al resistir obedecer la palabra del Rey. Yo mismo me estoy causando daño. Pero es que eso es bien difícil, pero es que no estoy de acuerdo en hacer aquello, o para allá o para acá, lo que dice la Escritura, lo que dice Cristo. Tú mismo, yo mismo, me restrinjo a la vida abundante que bajo Cristo se puede hallar. Dice, yo vine a que tengas vida y la tengas en abundancia. Y en el discipulado hay un pasaje ahí en el que decimos cómo la vida de los creyentes parece una montaña rusa. Y que cuando hablan vida abundante, muchos podemos decir, ¿y qué es eso? Pero quiero que entiendas algo, todo tiene que ver en qué reino es el que estás persiguiendo y bajo quién te estás sometiendo. Cosas tan claras, leyes tan precisas que tú las sabes, pero tú lo solucionas a tu forma, tú te restringes a ti mismo. Ahora, en el creyente verdadero, Cristo con su gracia continúa un proceso de liberarnos de nuestro propio reino. En 1 de Pedro 5, 5 al 7, leo esto, escúchame. Dice Pedro, asimismo ustedes los más jóvenes, estén sujetos a los más viejos. Y todos, iglesia, revestidos de humildad en su trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, humíllense. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, Cristo quiere reinar, pero hay algo más que Cristo quiere hacer. Cristo quiere reinar y quiere quitarte a ti del trono, porque eso es lo mejor para nosotros. Quiere quitarte del trono, del cual tú y yo muchas veces queremos seguir reinando. ¿Sabes qué? Esto es un acto de amor. Sería bueno decirle, Señor, quítame del trono. Eso es bueno. Quizá va a ser un poco triste. Quizá va a ser necesario que aprendas que me necesitas y que yo soy quien reina, no tú. Pero eso es lo mejor. El Señor reina, hermanos. Él es soberano. Y nosotros encontraremos bendición cuando Él reine cada vez más sobre nosotros. Vamos a orar. Puestos en pie, por favor. Bendito Señor, tú eres Rey. Tú eres el Rey. Tú fuiste establecido Rey. El Padre determinó que tú seas aquel a quien todos obedezcan y se sometan. Que tú eres digno de toda gloria. Que la obediencia de un pueblo que se somete a ti obediente y voluntaria y gozosamente, de esa forma tú eres glorificado y el Padre es glorificado. Ese es el plan. Y es un plan bueno. Y es un plan perfecto. Y es un plan que trae bendición. Pero Señor, seguimos luchando por nuestro pequeño y ridículo reino. Seguimos luchando por hacer las cosas como a mí me parecen mejor. Y como dijiste tú en Oseas, y no se dan cuenta de que yo soy quien lo sostiene.
Me hace recordar, Señor, aquel salmo en el que el salmista dice, yo deseé hacer todo lo que los demás hicieron. Y luego dice, yo era como una bestia, necio, no comprendía. Mi Dios, ayúdanos a abrir los ojos del entendimiento y poder entender la necesidad de sometimiento en cada área de nuestra vida a tu voluntad, a tu palabra, a lo que tú dices en ella. Señor, no permitas que las cosas no salgan bien, sino que podamos aprender que lo mejor es sometidos en obediencia. Allí es donde está toda bendición. Gracias, Señor. Tú eres paciente y tú obras en nuestra iglesia. Yo te ruego que sigas obrando en mi corazón. Hazme sentir necesidad, porque eso es bueno. Te lo ruego, Señor. Te ruego por tu iglesia en el